El sol castigaba la tierra reseca de Sonora cuando Yaretsi acomodó a sus gemelos recién nacidos en el rebozo atado a su espalda. Tenían apenas 2 semanas de vida, y sus pequeños rostros, idénticos como gotas de agua, se arrugaban cada vez que el viento levantaba polvo del camino. La joven de 19 años había caminado durante 2 días desde que Manuel, el padre de sus hijos, la había abandonado en medio de la noche llevándose el poco dinero que tenían y el viejo carro que usaban para transportarse. «Solo un poco más, mis chaporritos», susurró Yaretsi mientras sus pies hinchados arrastraban las sandalias gastadas por el sendero. El pueblo más cercano estaba todavía a 1 día de distancia y las provisiones que llevaba apenas alcanzarían para otra comida. Las montañas áridas se alzaban a lo lejos, imponentes y amenazadoras. Yaretsi había escuchado historias sobre esas tierras desde niña. «Territorio apache», le decían los ancianos del pueblo. Aunque los tiempos de guerra habían quedado atrás hace mucho, las historias persistían en la memoria colectiva de la región. «¿A dónde crees que vas, muchacha?». La voz ronca de un hombre la sorprendió desde atrás. Yaretsi volteó para encontrarse con 3 hombres montados a caballo que la miraban con ojos que no auguraban nada bueno. «Voy al pueblo de San Miguel», respondió ella, intentando que el miedo no se notara en su voz. «Mi familia me espera». El hombre que parecía ser el líder, con un sombrero percudido y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, se rió con amargura. «¿Familia? ¿Y esos escuincles que cargas? No mientas, chamaca. Se nota a leguas que andas sola». Yaretsi apretó los labios. Los bebés comenzaron a llorar, sintiendo la tensión de su madre. «No tengo nada de valor», dijo ella, dando un paso atrás. «Eso lo decidimos nosotros», respondió el hombre, desmontando su caballo con un movimiento ágil. Sus compañeros lo imitaron, y pronto Yaretsi se encontró rodeada. Lo que sucedió después quedó grabado en su memoria como fogonazos discontinuos. Los hombres arrebatándole la pequeña bolsa con sus pertenencias, el llanto desconsolado de los gemelos, ella suplicando que al menos le dejaran agua para los niños, un golpe que la tiró al suelo cuando intentó resistirse. «¿Qué hacemos con ella y los chamacos?», preguntó uno de los hombres mientras revisaba las pocas pertenencias de Yaretsi. «Déjalos. El desierto se encargará», respondió el de la cicatriz, montando nuevamente su caballo. «No valía la pena el viaje. Esta india no tiene nada». Yaretsi, aturdida por el golpe, apenas logró incorporarse para ver cómo los 3 hombres se alejaban con sus provisiones, el poco dinero que guardaba cosido en el dobladillo de su falda y hasta la cantimplora de agua. El sol continuó su camino por el cielo, mientras ella, con los labios agrietados por la deshidratación, buscaba alguna sombra donde resguardarse con sus hijos. Los gemelos, Tlaloc y Tonatiuh, nombres que había elegido en honor a las antiguas deidades de sus ancestros, lloraban cada vez con menos fuerza, un llanto débil que le partía el alma. A media tarde, cuando el calor era insoportable, Yaretsi encontró un pequeño saliente rocoso que ofrecía algo de sombra. Se sentó, acunando a sus hijos contra su pecho. Las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras besaba las frentes de los pequeños. «Perdónenme», susurraba. «Perdónenme por no poder protegerlos». El atardecer trajo consigo un viento frío que hizo estremecer a Yaretsi. Sabía que las noches en el desierto eran peligrosas, con temperaturas que descendían drásticamente. Sin mantas ni abrigo suficiente para los bebés, la preocupación la consumía. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse despierta. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos aproximándose. El miedo la paralizó, pensando que los asaltantes habían regresado, pero el jinete que apareció no era ninguno de ellos. Un hombre de complexión fuerte, piel curtida por el sol y ojos profundamente negros, detuvo su caballo a pocos metros.
Vestía ropa sencilla pero resistente y llevaba el cabello largo atado en una cola. Su rostro, de facciones marcadas, mostraba una expresión indescifrable mientras observaba a la joven madre con sus gemelos. «¿Qué haces aquí, muchacha?», preguntó en español, con un acento peculiar. «Este no es lugar para una madre con criaturas». Yaretsi intentó responder, pero su garganta seca solo produjo un sonido ronco. El hombre desmontó con agilidad y se acercó cautelosamente, como quien se aproxima a un animal herido. «Me asaltaron», logró decir ella finalmente. «Se llevaron todo: agua, comida». El hombre se arrodilló frente a ella y, sin decir palabra, sacó una cantimplora de cuero de su cinturón. Con cuidado, acercó el recipiente a los labios de Yaretsi. «Despacio», indicó. «Primero tú, luego los pequeños». El agua fresca revivió a Yaretsi lo suficiente para que pudiera explicarle brevemente su situación. El hombre la escuchó en silencio, su mirada alternando entre ella y los bebés que ahora dormían, agotados. «Me llamo Naiche», dijo finalmente. «Mi campamento está a 1 hora de aquí. No sobrevivirán la noche en este lugar». Yaretsi lo miró con recelo. ¿Quién era este hombre solitario? ¿Podía confiar en él? Como leyendo sus pensamientos, Naiche añadió: «Soy apache. Mi gente ha vivido en estas tierras por generaciones. No te haré daño ni a ti ni a tus hijos». Había algo en sus ojos, una mezcla de dureza y compasión que hizo que Yaretsi asintiera lentamente. No tenía otra opción. Sin ayuda, ella y sus hijos no sobrevivirían otra noche en el desierto. Naiche la ayudó a montar su caballo, acomodando cuidadosamente a los gemelos entre ambos. Mientras cabalgaban en silencio por el desierto que comenzaba a oscurecerse, Yaretsi se preguntó qué destino les esperaba en el campamento de este extraño que decía ser apache. Lo que no sabía era que este encuentro fortuito en medio del desierto sonorense cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas, entrelazando sus destinos de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. El campamento de Naiche no era lo que Yaretsi había imaginado. En lugar del asentamiento tribal que esperaba encontrar, llegaron a una modesta casa de adobe con un corral pequeño y un huerto cercado. Una estructura simple pero bien mantenida, aislada en un valle protegido por formaciones rocosas que la ocultaban de miradas curiosas. «Vivo solo», explicó Naiche, como respondiendo a la pregunta no formulada de Yaretsi mientras desmontaba. «Mi esposa murió hace 5 años. No tenemos hijos». Aquel «tenemos» en presente no pasó desapercibido para Yaretsi. Había dolor en la voz de Naiche, un dolor que ella reconoció como familiar. Con movimientos eficientes, Naiche encendió una lámpara de aceite y avivó el fuego del fogón. La casa por dentro era sencilla pero ordenada. Una estancia principal con una mesa de madera tallada, algunos petates en el suelo y estantes con libros, hierbas secas y diversos utensilios. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo, señalando hacia un rincón donde había una cama baja. «Mañana decidiremos qué hacer». Yaretsi asintió, agradecida por el refugio. Naiche calentó un caldo y preparó tortillas mientras ella amamantaba a los gemelos. El silencio entre ellos no era incómodo, sino respetuoso. «¿Cómo se llaman?», preguntó finalmente Naiche, sirviendo el caldo en un cuenco de barro. «Tlaloc y Tonatiuh», respondió ella, sonriendo levemente al mirar a sus hijos. «Nombres antiguos, de mis ancestros». Naiche asintió con aprobación. «Nombres con poder, nombres que hablan de dónde venimos». Hizo una pausa antes de continuar. «Entre mi gente, los niños reciben un nombre al nacer, pero ganan su verdadero nombre con sus acciones cuando crecen». Yaretsi observó cómo Naiche miraba a los gemelos con una expresión indescifrable, mezcla de curiosidad y algo más profundo que no logró identificar. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Yaretsi durmió sin miedo. El cansancio acumulado de días la venció apenas su cabeza tocó la almohada improvisada que Naiche le había ofrecido.
Los días siguientes establecieron una rutina que, gradualmente, se convirtió en costumbre. Naiche salía temprano a cazar o a revisar las trampas que tenía colocadas en los alrededores. Yaretsi se ocupaba de los gemelos y cuando podía, ayudaba con las tareas de la casa y el huerto. Para su sorpresa, Naiche resultó ser un hombre paciente y considerado, aunque de pocas palabras. Una tarde, mientras Yaretsi molía maíz para las tortillas, se animó a preguntar, ¿por qué vives tan alejado de todo? ¿No hay más gente de tu tribu cerca? Naiche, que estaba curtiendo una piel de venado, levantó la mirada. Sus ojos, normalmente impenetrables, mostraron un destello de tristeza. Mi gente está dispersa. Algunos viven en reservaciones, otros se mezclaron con mexicanos o gringos. Los viejos caminos se han perdido. Hizo una pausa antes de continuar. Después de que Niyol, mi esposa, murió, preferí la soledad. Aquí puedo vivir según nuestras tradiciones sin tener que explicarme a nadie. ¿Niyol era apache también? Sí, su nombre significa viento en nuestra lengua. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. Era como su nombre, impredecible y libre. Yaretsi notó que, a pesar del tiempo transcurrido, Naiche hablaba de su esposa con un amor tan vivo que parecía que podría entrar por la puerta en cualquier momento. ¿Cómo murió?, preguntó suavemente, temiendo haber cruzado un límite. Enfermedad, fiebres que los médicos de la ciudad no supieron tratar. La voz de Naiche se endureció. Cuando finalmente conseguí llevarla al hospital, era demasiado tarde. El silencio cayó entre ellos, pesado como una manta mojada. Yaretsi continuó moliendo el maíz, respetando el dolor que veía en los ojos de su anfitrión. ¿Y tú?, preguntó finalmente Naiche. ¿Qué hay del padre de tus hijos? Yaretsi dejó escapar un suspiro profundo. Manuel. Trabajaba en la construcción, iba y venía. Cuando supo que estaba embarazada, parecía contento. Se detuvo, recordando. Pero cuando nacieron los gemelos, algo cambió. Comenzó a beber más, a decir que era demasiada responsabilidad. Una noche simplemente se fue mientras dormíamos. Se llevó el carro y el dinero que habíamos ahorrado. «Cobarde», murmuró Naiche, con un desprecio evidente en su voz. «Yo debería haberlo visto venir», respondió Yaretsi, las lágrimas amenazando con brotar. Hubo señales. «No», la interrumpió Naiche con firmeza. «La culpa no es tuya. Un hombre que abandona a sus hijos no merece que llores por él». Aquella conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Algo había cambiado entre ellos. Una confianza que antes no existía. Los días se convirtieron en semanas. Yaretsi había mencionado varias veces que debía continuar su camino hacia San Miguel, donde tenía una tía lejana que quizás podría ayudarla. Pero cada vez, Naiche encontraba una razón para que se quedara un poco más. Los niños aún eran muy pequeños para viajar. Venía una tormenta. El camino era peligroso. Y la verdad era que Yaretsi tampoco tenía prisa por marcharse. En la casa de adobe había encontrado una seguridad que no recordaba haber sentido antes. Una mañana, mientras Yaretsi lavaba ropa en el arroyo cercano con los gemelos durmiendo a la sombra de un mezquite, escuchó el sonido de un motor aproximándose. El miedo la paralizó momentáneamente. Nadie visitaba aquel lugar aislado. Se apresuró a tomar a los niños y corrió hacia la casa. Naiche ya estaba en la puerta, un rifle en las manos y una expresión tensa en el rostro. «Quédate dentro», ordenó cuando la vio llegar. «No salgas hasta que yo te diga». Yaretsi obedeció, el corazón latiéndole con fuerza mientras observaba por una pequeña ventana. Una camioneta destartalada se detuvo frente a la casa. 3 hombres descendieron, y con horror reconoció entre ellos al de la cicatriz que la había asaltado semanas atrás. «¡Apache!», gritó el hombre, acercándose con pasos inseguros que delataban su embriaguez. «Sabemos que tienes a la india y sus chamacos ahí. ¡Salgan ahora!». Naiche permaneció inmóvil en la puerta.
el rifle apuntando al suelo pero listo para ser usado. «Esta es propiedad privada», respondió con voz calmada pero firme. «No son bienvenidos aquí». El hombre de la cicatriz escupió al suelo. «No vengas con esa mierda, indio. La chamaca nos debe algo. Se escapó antes de que termináramos con ella». Un escalofrío recorrió la espalda de Yaretsi al entender lo que implicaban esas palabras. Apretó a sus hijos contra su pecho, intentando que su llanto no los delatara. «Aquí no hay nadie más que yo», mintió Naiche, «y les sugiero que se vayan antes de que las cosas se pongan feas». Los hombres rieron, claramente sin tomar en serio la amenaza. El de la cicatriz dio un paso adelante, sacando un cuchillo de su cinturón. «¿Te crees muy valiente, Apache? ¿Cuántos crees que eres contra nosotros tres?» Lo que sucedió a continuación ocurrió con una velocidad que Yaretsi apenas pudo procesar. Naiche levantó el rifle y disparó una vez, la bala pasando tan cerca de la oreja del líder que le arrancó un trozo del sombrero. «La próxima va entre tus ojos», dijo Naiche, su voz tan fría como el acero. «Y antes de que tus amigos puedan hacer algo, habré matado a uno más. ¿Quién quiere ser el que quede vivo para contar la historia?» Hubo un momento de tenso silencio. Los tres hombres miraban a Naiche, evaluando si estaba fanfarroneando. Algo en sus ojos, en su postura perfectamente equilibrada, les dijo que no. «Vámonos», murmuró uno de ellos, retrocediendo hacia la camioneta. «No vale la pena morir por esta pendejada». El hombre de la cicatriz escupió nuevamente al suelo. «Esto no se queda así, Apache. Nadie me amenaza y vive para contarlo». «Ya estás amenazado», respondió Naiche con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y mientras respires, recuerda que te perdoné la vida hoy. No habrá una segunda oportunidad». Con maldiciones y amenazas, los tres hombres subieron a la camioneta y se alejaron levantando una nube de polvo. Naiche esperó hasta que el vehículo desapareció antes de bajar el rifle y entrar a la casa. Yaretsi estaba sentada en el suelo, abrazando a los gemelos que lloraban, asustados por el disparo. «Volverán», dijo ella con la voz temblorosa, «con más hombres. Por mi culpa estás en peligro». Naiche se arrodilló frente a ella y con una delicadeza sorprendente en un hombre de su tamaño, puso una mano en su hombro. «No tengas miedo», dijo con suavidad. «No permitiré que les hagan daño». «Deberíamos irnos», insistió Yaretsi. «Buscar otro lugar». Naiche negó con la cabeza. «Esta es mi tierra, la tierra de mis antepasados. No huiré». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. «Pero tú y los niños pueden quedarse o irse. Es tu decisión». En ese momento, mirando a los ojos de este hombre que había arriesgado su vida para protegerlos, Yaretsi supo que no quería irse. No solo por seguridad o conveniencia, sino porque en estas pocas semanas algo había comenzado a crecer entre ellos, algo que no tenía nombre todavía, pero que era real y profundo. «Nos quedaremos», dijo finalmente, «si tú quieres que nos quedemos». La expresión de Naiche se suavizó, y por primera vez desde que lo conocía, Yaretsi vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. «Quiero que se queden», respondió simplemente. «Ustedes tres son mi familia ahora». Y así, en aquel momento de peligro y decisión, nació algo nuevo entre el guerrero apache solitario y la joven madre mixteca abandonada. Una familia improbable, unida no por sangre, sino por elección, por protección mutua y por un amor que comenzaba a florecer en el árido desierto de Sonora. El invierno llegó a las montañas de Sonora trayendo consigo vientos fríos y ocasionales nevadas en las cumbres más altas. Dentro de la casa de adobe, sin embargo, el calor del hogar contrastaba con la inclemencia exterior. Los gemelos, que ahora tenían casi 6 meses, comenzaban a mostrar personalidades distintas a pesar de su asombroso parecido físico. Tlaloc era observador y callado,
Sus grandes ojos oscuros seguían los movimientos de los adultos con una intensidad sorprendente para un bebé. Tonatiuh, por su parte, era inquieto y expresivo, siempre exigiendo atención con risas y balbuceos. Naiche había desarrollado una rutina con ellos. Cada mañana, antes de salir a revisar las trampas o cazar, tomaba a los pequeños en brazos y salía al porche. Allí, con los primeros rayos del sol iluminando el valle, les hablaba en apache, palabras antiguas que sonaban como música para Yaretsi, quien observaba la escena desde la puerta. «¿Qué les dices?», preguntó una mañana, mientras servía café en 2 tazas desportilladas. Naiche recibió la taza con un gesto de agradecimiento antes de responder. «Les hablo de la tierra, de nuestros antepasados, les cuento historias que mi abuelo me contaba cuando era niño». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los gemelos que jugaban con un sonajero hecho de pequeñas piedras y semillas. «Quiero que conozcan ambos mundos, el tuyo y el mío, que cuando crezcan puedan elegir su propio camino». Yaretsi sintió una calidez expandiéndose en su pecho. La forma en que Naiche se refería a los niños, como si fueran también suyos, le provocaba una emoción que no se atrevía a nombrar todavía. La amenaza de los asaltantes se había desvanecido con el paso de los meses. O bien habían olvidado su venganza, o el respeto que inspiraba Naiche en la región había sido suficiente para mantenerlos alejados. Aún así, Naiche había reforzado la seguridad alrededor de la propiedad, enseñando a Yaretsi a disparar el rifle y estableciendo rutas de escape que podrían usar en caso de emergencia. «No creo que vuelvan», dijo una noche mientras compartían la cena. «Pero es mejor estar preparados». La vida juntos había encontrado un ritmo natural, como si hubieran sido una familia desde siempre. Naiche había ampliado la casa, construyendo una habitación adicional para los gemelos. Yaretsi había expandido el huerto, añadiendo plantas medicinales y verduras que recordaba de su infancia en la Sierra Mixteca. Con el paso de los días, la confianza entre ellos creció, al igual que la comodidad de su convivencia. Las conversaciones se volvieron más profundas, revelando partes de sus vidas que habían mantenido guardadas. «¿Nunca quisiste tener hijos con Niyol?», preguntó Yaretsi una tarde, mientras tejía una pequeña manta para los gemelos. Naiche, que tallaba un juguete de madera, detuvo sus manos por un momento. «Lo intentamos durante años», respondió con voz queda. «Niyol tuvo 2 pérdidas. Después del segundo, los médicos dijeron que sería peligroso intentarlo nuevamente». Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Ella nunca dejó de desear un hijo. Decía que sin niños, nuestras tradiciones morirían con nosotros. «Y ahora tienes 2», dijo Yaretsi suavemente sin pensar. Naiche levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de ella. Había algo en ellos, un brillo que Yaretsi no había visto antes. «Tenemos 2», corrigió él, con una sonrisa leve. Esa noche, cuando los gemelos dormían profundamente, Naiche y Yaretsi se sentaron frente al fuego. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de palabras no dichas, pero entendidas. «Manuel nunca me miró como tú lo haces», dijo Yaretsi de repente, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Naiche la observó, el fuego reflejándose en sus ojos oscuros. «¿Y cómo te miro yo?», preguntó con voz ronca. «Como si valiera algo, como si fuera más que solo la madre de tus hijos». Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. «Quiero decir, sé lo que quieres decir», interrumpió Naiche, acercándose a ella. Con delicadeza tomó su mano entre las suyas, ásperas por el trabajo pero increíblemente gentiles. «Y tienes razón, eres más, mucho más». Aquella noche, bajo el techo de adobe y el cielo estrellado de Sonora, el guerrero apache y la madre mixteca sellaron sin palabras lo que sus corazones ya sabían desde hace tiempo. No fue una unión precipitada ni irreflexiva,
sino el reconocimiento natural de un amor que había crecido lentamente, nutrido por el respeto, la protección mutua y la crianza compartida de dos pequeñas vidas. La primavera trajo consigo nuevos comienzos. Naiche decidió que era hora de presentar a Yaretsi y los gemelos a los pocos miembros de su familia extendida que aún vivían en la región. La visita a la pequeña comunidad apache, ubicada a un día de viaje, fue una experiencia reveladora para Yaretsi. La tía de Naiche, una anciana de rostro arrugado como corteza de árbol y ojos brillantes de inteligencia, los recibió en su modesta casa de piedra. Primero observó a los gemelos con curiosidad, luego a Yaretsi con una mirada penetrante que parecía ver hasta su alma. «Tienes el espíritu fuerte», dijo finalmente en español entrecortado, tomando las manos de Yaretsi entre las suyas. «Como Niyol, diferente, pero fuerte». Aquellas palabras, más que cualquier ceremonia formal, representaron para Yaretsi la aceptación en la familia de Naiche. Esa noche, durante la cena compartida con los parientes de Naiche, un primo lejano mencionó algo que captó la atención de todos. «Los Vargas están vendiendo sus tierras», comentó, mientras servía más estofado. «El viejo Rodrigo finalmente se rindió. Dice que la sequía y los problemas con el cartel lo han dejado sin opciones». Naiche se tensó visiblemente. «¿Cuáles tierras?» «Todas. La hacienda principal y los terrenos al sur, los que colindan con las tuyas». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Yaretsi notó cómo los adultos intercambiaban miradas significativas. «¿Quién está comprando?», preguntó Naiche, su voz controlada pero con un filo de preocupación. «Un empresario de Hermosillo. Dicen que quiere convertirlo todo en un complejo turístico. Hoteles, campos de golf, toda esa mierda para gringos». Más tarde, cuando estaban solos en la habitación que les habían asignado, Yaretsi preguntó a Naiche por qué la noticia lo había perturbado tanto. «Esas tierras», explicó él, «son parte del territorio tradicional de nuestra gente. Hay lugares sagrados allí, sitios de enterramiento antiguos». Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. «Además, si construyen ese complejo, pronto querrán expandirse. Nuestra casa, nuestro valle, estaría amenazado. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Yaretsi, la preocupación evidente en su voz. «No lo sé», respondió Naiche con honestidad. «No tenemos el dinero para comprar esas tierras, y las leyes rara vez favorecen a gente como nosotros». El regreso a casa estuvo marcado por esta sombra. Los días siguientes Naiche parecía distante, perdido en pensamientos preocupantes. Yaretsi respetó su espacio, entendiendo que algunas batallas debían librarse internamente antes de poder ser compartidas. Una tarde, mientras los gemelos dormían su siesta, Yaretsi encontró a Naiche sentado bajo el mezquite, con un viejo cofre de madera abierto frente a él. Se acercó silenciosamente, pero él percibió su presencia. «Eran de Niyol», dijo, mostrándole el contenido del cofre. Dentro había joyas antiguas, collares de plata con turquesas, brazaletes delicadamente trabajados, y un juego de aretes con diseños tradicionales apache, herencia de su abuela que los recibió de la suya. Yaretsi observó las piezas con admiración. Eran hermosas, no solo por su valor material, sino por la historia que representaban. «Son preciosas», murmuró, sin atreverse a tocarlas. «Y valiosas», añadió Naiche. Podrían ayudarnos a comprar al menos una parte de las tierras amenazadas, las más sagradas». Yaretsi entendió de inmediato el dilema que atormentaba a Naiche. Vender las joyas familiares de su difunta esposa era una decisión desgarradora, pero podría ser el único recurso para proteger algo igualmente valioso, la tierra de sus antepasados. «¿Qué crees que diría Niyol?», preguntó suavemente. Naiche cerró los ojos por un momento, como si estuviera consultando con un espíritu invisible. «Ella entendería», dijo finalmente. «Niyol amaba nuestra tierra tanto como amaba estas joyas.
Sabía que los objetos son solo objetos. Lo que importa es lo que representan y lo que hacemos con ellos. Tomó una decisión. Vendería las joyas para intentar salvar las tierras sagradas. Yaretsi lo apoyó, comprendiendo el sacrificio que esto significaba para él. Los siguientes días fueron de intensa actividad. Naiche viajó a Hermosillo para contactar a un tasador de confianza. Yaretsi se quedó en casa con los gemelos, orando a sus propias deidades ancestrales por un resultado favorable. Cuando Naiche regresó, su expresión era indescifrable. Yaretsi esperó en silencio a que hablara. Las joyas valían más de lo que pensaba, dijo finalmente, sentándose pesadamente en una silla. Pero aún así, no es suficiente para comprar todas las tierras en peligro. Yaretsi se sentó frente a él, tomando sus manos entre las suyas. ¿Qué podemos hacer entonces? El abogado con quien hablé sugirió una alternativa. Podríamos presentar una reclamación ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, argumentando que esas tierras tienen valor cultural y religioso para los apache. Naiche frotó su rostro con cansancio. Es un proceso largo, sin garantías. Pero mientras tanto, podríamos usar el dinero de las joyas para comprar la parcela más importante, donde están los enterramientos antiguos. Hagámoslo, dijo Yaretsi con determinación. Lucharemos por lo que es importante. La mirada de Naiche se suavizó al observarla. Nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera lo que significa esta tierra para mí, después de Niyol. Es nuestra tierra ahora, respondió ella simplemente, el hogar de nuestros hijos. Los meses siguientes fueron de arduo trabajo y constante incertidumbre. Naiche completó la compra de la parcela sagrada, asegurando al menos ese fragmento del territorio ancestral. Simultáneamente, con la ayuda de un abogado indígena de Ciudad de México que accedió a llevar el caso a cambio de una compensación mínima, presentaron la reclamación ante las autoridades correspondientes. La noticia de su lucha se extendió entre las comunidades indígenas de la región. Para sorpresa de Yaretsi, no solo los apache se unieron a su causa. Miembros de otras etnias, yaquis, seris, pápagos, comenzaron a visitar su casa, ofreciendo apoyo moral y, en algunos casos, pequeñas contribuciones económicas para el fondo legal. No lucha solo por los apache, le explicó un anciano yaqui a Naiche durante una de estas visitas. Luchas por todos nosotros. Si pueden arrebatarles sus tierras sagradas a ustedes hoy, mañana vendrán por las nuestras. La solidaridad entre los pueblos indígenas conmovió profundamente a Yaretsi. En su aldea mixteca había crecido escuchando historias sobre las antiguas rivalidades entre tribus. Ver a estos grupos, históricamente separados por diferencias culturales y territoriales, unirse por una causa común, le daba esperanza. Una tarde de verano, mientras los gemelos, que ya gateaban con entusiasmo, jugaban en el patio bajo la atenta mirada de la tía de Naiche, llegó un visitante inesperado. Un hombre de mediana edad, vestido con ropa de ciudad, pero con rasgos indígenas evidentes, se presentó en la puerta. «Me llamo Eduardo Mendoza», se presentó. «Soy periodista del diario El Universal. Me gustaría hablar sobre su lucha por las tierras apache». Naiche, inicialmente receloso, accedió a la entrevista después de verificar las credenciales del periodista. Durante las horas siguientes, Eduardo escuchó atentamente mientras Naiche y Yaretsi relataban su historia. El encuentro en el desierto, la formación de su familia improvisada y ahora la batalla por preservar el patrimonio cultural apache. «Es una historia poderosa», comentó Eduardo al finalizar, guardando su grabadora. «Una que necesita ser contada. Muestra que la lucha indígena no es solo sobre tierra o recursos. Es sobre identidad, sobre futuro». El artículo se publicó una semana después, ocupando la página principal de la sección cultural del periódico nacional. El titular rezaba:
el último guardián apache y su familia mixteca, una lucha por la tierra y la identidad. La repercusión fue inmediata y sorprendente. Otros medios retomaron la historia. Organizaciones de derechos indígenas de todo el país y más allá de las fronteras contactaron a Naiche y Yaretsi, ofreciendo apoyo legal y visibilidad mediática. Incluso algunos políticos, atentos a la creciente atención pública, comenzaron a expresar preocupación por el caso. El empresario de Hermosillo, sintiendo la presión pública y anticipando complicaciones legales prolongadas, finalmente accedió a negociar. Después de tensas conversaciones mediadas por representantes del gobierno federal, se llegó a un acuerdo. El desarrollo turístico se limitaría a las tierras que ya habían pertenecido a la hacienda principal, respetando una zona de amortiguamiento alrededor de los territorios con significado cultural para los apache. No era una victoria completa, pero representaba un logro significativo. Por primera vez en generaciones, un reclamo territorial indígena había sido parcialmente reconocido en la región. La noche en que recibieron la noticia oficial del acuerdo, Naiche y Yaretsi celebraron con una pequeña ceremonia privada. Bajo la luz de las estrellas, en el patio de su casa, encendieron un fuego sagrado como los antepasados de ambos habían hecho durante milenios. «Este fuego representa nuestra unión», dijo Naiche, tomando las manos de Yaretsi entre las suyas. «No solo entre tú y yo, sino entre nuestros pueblos, nuestras historias. Hoy hemos demostrado que juntos somos más fuertes». Yaretsi, con los ojos brillantes de emoción, asintió. «Y les daremos a nuestros hijos un legado del que puedan sentirse orgullosos, una tierra que puedan llamar suya». Los gemelos, que ahora tenían casi un año, observaban el fuego con fascinación desde la manta donde estaban sentados. Tlaloc, el observador, extendió una manita hacia las llamas danzantes como queriendo atrapar su luz. Tonatiuh, el inquieto, balbuceaba excitadamente, como si intentara comunicar su aprobación. «Míralos», susurró Naiche. «Son el futuro. No solo nuestro futuro, sino el de nuestra gente». En ese momento, mientras el fuego crepitaba bajo el cielo estrellado de Sonora, la familia improvisada que había nacido de un encuentro fortuito en el desierto, comprendió la profundidad de lo que habían construido juntos. No era solo un hogar, no era solo una familia, era un puente entre culturas, un testimonio de resistencia y una promesa de que las tradiciones ancestrales encontrarían su camino hacia el futuro a través de nuevas generaciones. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Naiche, su voz repentinamente seria. «Algo que he estado pensando desde hace tiempo». Yaretsi lo miró, intrigada por su tono. «¿Qué es? Entre mi pueblo, cuando un hombre y una mujer deciden compartir sus vidas, hay una ceremonia. No es como un matrimonio occidental, es más, una promesa ante la tierra y los ancestros». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Quiero hacer esa promesa contigo, si tú lo deseas». El corazón de Yaretsi dio un vuelco. Durante estos meses habían construido una vida juntos, habían compartido un hogar y criado a los gemelos como si fueran hijos de ambos. Pero esto era diferente. Era formalizar lo que ya sentían, darle un nombre ante sus respectivas tradiciones. «Sí», respondió sin dudar. «Quiero hacer esa promesa contigo». La sonrisa de Naiche iluminó su rostro usualmente serio. «Lo haremos cuando la luna esté llena. Invitaremos a nuestras familias, a quienes nos han apoyado. Será una celebración de lo que hemos logrado y de lo que construiremos juntos». Esa noche, mientras los gemelos dormían profundamente y el fuego se reducía a brasas, Naiche y Yaretsi permanecieron abrazados bajo las estrellas, contemplando el futuro que habían salvaguardado no solo para ellos, sino para todas las generaciones que vendrían después.
Y así, en las montañas de Sonora, donde el desierto se encuentra con el cielo, una familia nacida del encuentro entre dos culturas diferentes, pero igualmente orgullosas, había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar que defenderían con la misma ferocidad con la que se protegían unos a otros, porque al final, como Naiche había dicho aquel día crucial cuando decidieron quedarse juntos, eran una familia. No por sangre, sino por elección. Y ese vínculo, forjado en la adversidad y fortalecido por el amor, era más poderoso que cualquier lazo impuesto por la naturaleza o la tradición. Era un vínculo que les permitiría enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara siempre que permanecieran unidos. 5 años después, la casa de adobe se había expandido considerablemente. Nuevas habitaciones, un corral más grande para los caballos y un huerto exuberante que proveía casi todos los alimentos que la familia necesitaba. Pero el cambio más significativo no estaba en las estructuras físicas, sino en las vidas que se desarrollaban dentro de ellas. Los gemelos, ahora de 6 años, correteaban por el patio persiguiendo a un cachorro que habían rescatado de un arroyo durante la última crecida. Tlaloc, siempre el reflexivo, se detenía ocasionalmente para observar las nubes o examinar una planta interesante. Tonatiuh, enérgico como siempre, lideraba el juego con gritos de entusiasmo que resonaban en el valle. Yaretsi, sentada en el porche, mecía suavemente a la pequeña Niol, de apenas 6 meses, nombrada en honor a la primera esposa de Naiche con su bendición. La niña, nacida después de un embarazo difícil pero sin complicaciones graves, tenía los rasgos de su madre mixteca pero los ojos intensamente negros de su padre apache. Naiche regresaba de revisar los límites de su propiedad, ahora legalmente reconocida como parte del territorio cultural apache. El desarrollo turístico que tanto habían temido se había construido finalmente, pero a una distancia respetuosa. Y gracias a las negociaciones que habían logrado, incluía un pequeño museo dedicado a la historia y cultura apache de la región. Irónicamente, el museo atraía a visitantes interesados en el patrimonio indígena, generando un turismo cultural que beneficiaba a las comunidades locales. «Papá, papá», gritó Tonatiuh al verlo llegar, corriendo hacia él con los brazos extendidos. «Tlaloc dice que vio un águila cerca del arroyo grande». Naiche levantó al niño en brazos, sonriendo. «¿Es verdad eso, Tlaloc?». El otro gemelo, más reservado pero igualmente afectuoso, asintió solemnemente. Era muy grande, con plumas blancas en la cabeza. «Una águila calva», explicó Naiche. «No son comunes por aquí, es un buen presagio». Se acercó al porche, donde Yaretsi lo recibió con una sonrisa radiante. Se inclinó para besar primero su frente y luego la de su pequeña hija, que gorjeó feliz al reconocerlo. «¿Cómo están mis 3 guerreras?», preguntó, sentándose junto a ellas. «Cansadas, pero felices», respondió Yaretsi. «Tu tía pasó esta mañana. Dice que la ceremonia de nombramiento para Niyol debería ser pronto, antes de que comience la temporada de lluvias». Naiche asintió. «Hablaré con los ancianos. Quiero que sea especial, como lo fue para los gemelos». La ceremonia de nombramiento de los gemelos había sido un momento significativo. Realizada cuando cumplieron 3 años, había reunido no solo a los pocos parientes apache que quedaban en la región, sino también a miembros de la familia mixteca de Yaretsi, que finalmente había logrado contactar después de su asentamiento definitivo con Naiche. La fusión de tradiciones, las oraciones apache por los espíritus ancestrales, mezcladas con las invocaciones mixtecas a los dioses antiguos, había creado un ritual único que simbolizaba perfectamente la unión de sus culturas. Ahora preparaban una ceremonia similar para la pequeña Niyol, la primera hija nacida de su unión oficial bajo las tradiciones de ambos pueblos. «Eduardo llamó ayer», comentó Yaretsi mientras Naiche jugaba con los gemelos.
quiere hacer un seguimiento de nuestra historia para el 5º aniversario del acuerdo territorial. Dice que somos un ejemplo de lo que pueden lograr las comunidades indígenas cuando se unen. Naiche sonrió levemente. Es extraño pensar que nuestra historia personal ha tenido tanto impacto, y era cierto. Lo que había comenzado como un encuentro casual en el desierto, una joven madre desesperada y un guerrero solitario, se había convertido en un símbolo de resistencia y adaptación indígena en el México moderno. Su lucha por las tierras ancestrales había inspirado movimientos similares en otras regiones, y la forma en que habían integrado sus respectivas tradiciones culturales servía ahora de modelo para otras familias interétnicas. Los niños finalmente se cansaron de jugar y se unieron a sus padres en el porche. Tonatiuh se sentó junto a Naiche, inmediatamente bombardeándolo con preguntas sobre el águila y sus significados en las tradiciones apache. Tlaloc, más tranquilo, se acurrucó junto a Yaretsi, observando con fascinación a su hermana pequeña. «¿Mamá?», preguntó después de un momento de contemplación. «¿Es verdad que estábamos solos en el desierto cuando papá nos encontró?» Yaretsi intercambió una mirada con Naiche antes de responder. Habían acordado siempre ser honestos con los niños sobre sus orígenes, adaptando la historia a su edad. «Sí», respondió suavemente, «estábamos en problemas, sin agua, sin comida, y entonces papá nos encontró y nos llevó a casa». «¿Y nuestro otro papá?», preguntó Tonatiuh, siempre directo. «¿El que se fue?». Naiche respondió esta vez, su voz firme pero sin dureza. «Él tomó su camino, y nosotros tomamos el nuestro. A veces, la familia que eliges es más importante que la familia con la que naces. Como los apache», añadió Tlaloc, recordando las historias que Naiche les había contado, que adoptaban a personas de otras tribus y las hacían parte de la familia. «Exactamente», asintió Naiche con orgullo por la comprensión del niño. «La sangre es importante, pero el corazón lo es más. Ustedes dos tienen la sangre mixteca de su madre, pero también tienen el espíritu apache, porque crecieron con nuestras tradiciones, nuestras historias». «¿Y Niyol?», preguntó Tonatiuh, acariciando la mejilla de su hermana pequeña. «¿Ella es mixteca y apache por sangre?». «Sí», respondió Yaretsi, «pero lo más importante es que los tres son hermanos. Siempre deben cuidarse unos a otros, sin importar qué». Los niños asintieron solemnemente, comprendiendo la importancia de lo que les decían, a pesar de su corta edad. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de Sonora, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, la familia permaneció reunida en el porche de la casa que habían construido juntos. Una casa que era más que adobes y madera. Era un refugio para sus tradiciones compartidas, un monumento a la resistencia indígena y, sobre todo, un hogar donde el amor había florecido en las circunstancias más improbables. Naiche observó a su familia, la mujer valiente que había llegado a amar profundamente, los gemelos que había acogido como propios, y la pequeña que llevaba tanto su sangre como la de Yaretsi, y sintió una plenitud que nunca creyó posible después de perder a Niyol. «La vida tiene caminos extraños», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Yaretsi, que lo conocía tan bien ahora, entendió lo que estaba pensando. «Caminos que nos llevan exactamente donde debemos estar», completó, tomando su mano. Y así, mientras la noche caía sobre el desierto, la familia que había nacido de un encuentro casual, entre dos culturas diferentes pero igualmente orgullosas, continuaba escribiendo su historia. Una historia de amor, de resistencia y de la inquebrantable certeza de que a veces la familia que encontramos en el camino es exactamente la familia que estábamos destinados a tener.